Damos inicio entonces en este momento a la sesión número 3, Crimen y Educación. En esta sesión, cada presentación tendrá una duración de 20 minutos y al final cada uno tendrá 10 minutos para responder preguntas. A continuación, entonces, le damos la palabra a Luz Karime Abadía de la Universidad Javeriana, sede Bogotá, a Santiago Tobón de la Universidad EAFIT y a Jorge Gallego de la Universidad del Rosario. Esta sesión será moderada por Cristian Pozo del Banco de la República. Adelante. Muy buenos días a todos. Aquí los estaré acompañando para moderar esta sección. Recuerden que tienen 20 minutos para su presentación y 10 minutos para las preguntas, y aprovechen y vayan escribiendo las preguntas en el chat. Yo trato de transmitirla a todos los demás. Muchas gracias. Adelante, Luz Karime. Gracias, Cristian. Muy buenos días para todos. Voy entonces a presentarles este documento que hicimos en el Laboratorio de Economía de la Educación, que hemos denominado Hechos y recomendaciones para enfrentar los efectos negativos del COVID-19. Es un documento en el que recopilamos 10 hechos o desafíos de la educación básica y media en Colombia, específicamente la educación oficial, que como todos sabemos está siendo la más afectada pues con el cierre de las escuelas y con la pandemia, y damos unas recomendaciones, 76 recomendaciones en cada uno de estos hechos. Estas recomendaciones están dirigidas a Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, como hacedores de política pública, pero también a rectores y a docentes. Varias de ellas incluso son súper necesarias en escenarios de no pandemia. Lo que hizo la pandemia fue hacer más evidente estos retos que tenemos en términos de mejorar la calidad y la equidad de la educación. Algunas de ellas, como verán, parecen bastante obvias, pero pues son carencias que tenemos en el sistema educativo. Algunas de bajo costo requieren es más de voluntad y de coordinación, y basadas, por supuesto, algunas en los hallazgos de literatura previa en economía de la educación, aunque si ustedes ven el documento está escrito de manera muy esquemática, en viñetas muy sencillas, pues nuestra esperanza es que sea al menos consultado por los hacedores de política. Entonces, voy a contextualizar rápidamente. En Colombia hay cerca de 9.300.000 estudiantes. La gran mayoría de ellos va a colegios oficiales o públicos. De estos, más del 80% pertenecen a estratos 0, 1 y 2. 76% de los estudiantes está ubicado en zonas urbanas. Hay cerca de 53.000 sedes o instituciones educativas en Colombia, y la gran mayoría de ellas pues oficiales. Vemos que el 72%, pues por supuesto, de los docentes pertenecen al sector oficial, el 20% de ellos son mayores de 60 años, y entre el 15 y el 12% de los estudiantes reporta usar el transporte público para ir al colegio. Estos datos los menciono porque pueden ser bastante relevantes en términos de la decisión de implementar este método híbrido durante la pandemia. Entonces, el primer hecho es que en Colombia hay una brecha enorme. Nuestro sistema está segregado por ingreso, quienes pueden pagar o quienes no, en términos de un establecimiento, un colegio público o privado, y hay una brecha muy grande en términos de aprendizaje. Esto es sin pandemia. Por ejemplo, datos del 2019 en las pruebas Saber, vemos que la diferencia en promedio es de 0,5 desviaciones estándar, que puntúan menos los estudiantes que van a colegios oficiales. Esto en el tiempo se mantiene casi igual, teniendo en cuenta las grandes restricciones en términos de acceso a herramientas tecnológicas y preparación de los docentes, pues proyectamos que va a haber una disminución en el desempeño académico, sobre todo estos estudiantes de colegios públicos, que va a ampliar esta brecha, extrapolando unos resultados de una investigación que tenemos en donde medimos cuánto afecta cada día de paro de maestros, o sea, de suspensión de clase en puntos de la prueba Saber. En las 20 semanas que llevan hasta ahora los colegios cerrados, estimamos una caída de 0,33 desviaciones estándar en matemáticas y 0,25 en lectura crítica.
Luego, la recomendación es hay que hacer un ajuste en el calendario escolar de manera que se identifiquen cuáles son las áreas a priorizar para hacer una nivelación, dado que prácticamente todo el año se perdió para la mayoría de estos estudiantes. Y esta nivelación, pues, tal como vamos, tocaría hacerla en los periodos de vacaciones o en diferentes jornadas, por ejemplo, fines de semana, en el siguiente año. De lo contrario, pues va a ser una cohorte que va a estar bastante afectada pues, con todo lo que eso implica en términos de acumulación futura de capital humano, productividad, etc. Hay que identificar y priorizar pues, los estudiantes más rezagados y una buena opción sería crear un programa de tutorías, ojalá con uso de tecnología, incluso usando los mismos estudiantes de colegios, por ejemplo, entre colegios públicos y privados podría ser una buena opción. El segundo hecho es que en Colombia el 63% de los estudiantes de educación media de colegios públicos manifiestan no tener acceso a computadora e internet. Esto en contraste con un 37% de colegios privados. Esto quiere decir que en el 96% de los municipios, más de la mitad de los estudiantes de colegios oficiales no tienen acceso a estas herramientas y por tanto, pues los métodos remotos se están haciendo de una manera bien diferente a como lo están haciendo los estudiantes de colegios privados. Por tanto, creemos que es urgente y no solamente en el escenario de pandemia, sino porque favorece los logros de aprendizaje, dotar de estas herramientas tecnológicas y de acceso a Internet a todos los hogares de los estudiantes que carecen de ellos y promover el uso de software de libre acceso. Hay mucho ya material creado de libre acceso en términos educativos y darlo a conocer para fomentar o reducir o nivelar a estos estudiantes. El siguiente hecho es que el 76% de los directivos de colegios públicos manifestó que tiene un número de dispositivos digitales para la enseñanza insuficiente y solo el 24% reportó que tenía una plataforma efectiva de apoyo al aprendizaje. Muchos de los colegios privados tienen sus propias plataformas o incluso usan plataformas como las que ya todos estamos bastante familiarizados en estos tiempos, como Zoom, Teams, entre otros, pero tener una plataforma ajustada a las necesidades de los colegios oficiales es clave para permitir la interacción entre estudiantes y profesores, realizar evaluaciones, en general aulas virtuales, no solamente por pandemia, sino porque hay otros escenarios que surgen y que este tipo de herramientas puede potenciar el aprendizaje, que se pueda visualizar por celular, porque si bien la mayoría no tiene acceso a computador, sí en Colombia al menos a un celular y con algunas opciones que no requieran internet. Fomentar la colaboración entre colegios es clave para transferencia de conocimiento y material. Y lo otro es crear un software de aprendizaje adaptativo. Hay unas experiencias muy interesantes, por ejemplo, este autor en la India implementa este software. Software adaptativo es un software donde uno, por ejemplo, empieza a hacer ejercicios de matemática y el software, dependiendo de cómo uno va avanzando, de cuáles son sus falencias, va aprendiendo y va fortaleciendo para llevar a los estudiantes a cierto nivel. Ha demostrado, por ejemplo, en India tener enormes resultados positivos, hasta de 0,6 desviaciones estándar en matemáticas en 90 días de uso de la plataforma. El siguiente hecho es que en Colombia el 48% de los rectores de colegios oficiales considera que sus docentes no tienen las habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para integrar o usar estos dispositivos como estrategia para la enseñanza, en contraste con un 12% de los colegios privados. Luego, pues es urgente capacitar a los docentes en cómo enseñar usando estas herramientas y cómo hacerlo en términos de estrategias pedagógicas y didácticas para una enseñanza remota o virtual que seguro va a cobrar mucha más importancia y como enseñanza de esta pandemia. Crear un plan padrino funcionaría muy bien porque hay instituciones de educación superior y colegios que van más avanzados en incorporar estas herramientas, identificar los docentes que se destaquen por tener estas habilidades para que ayuden a capacitar a sus colegas, crear premios o incentivos es clave en aquellos colegios que muestren mayores avances en el logro de aprendizaje usando herramientas tecnológicas.
Y clave también incentivos para que los mejores bachilleres elijan la profesión de licenciaturas. Hay un estudio de Hugo Ñopo que muestra que aquellos estudiantes en Colombia que eligen las carreras de licenciatura son aquellos con los puntajes más bajos en promedio en las pruebas saber y que cuando se gradúan obtienen los puntajes más bajos en el saber pro respecto a otras profesiones. El siguiente hecho es que en Colombia el 72% de los rectores de colegios públicos dice que le falta material en general. Esto es más material en términos físicos, libros, biblioteca, etcétera. Y el 56% dice que los que tienen es inadecuado o mala calidad. Pues es urgente también pues seguir dotando a los establecimientos de este material, no solo físico, sino, y acá hacemos un énfasis muy grande en todas las herramientas digitales. Una opción sería, por ejemplo, invitar a las instituciones de educación superior, a las facultades de educación, de ingeniería, a crear material educativo para estos colegios oficiales, identificar estas páginas web que les decía y plataformas que ya existen y que son de libre acceso, pero no las conocen los estudiantes. Obviamente, estas recomendaciones están atadas a las primeras y es que sin acceso a Internet y a los dispositivos, pues va a ser imposible. Promover en los docentes que se cree este material y que haya transferencia de este conocimiento entre ellos. Y pues seguir creando material transmitido por radio, por televisión y guías físicas, pues porque es por ahora lo que hay, pero incluso en términos o en un escenario de no pandemia puede fortalecer el aprendizaje. Otro de los hechos relevantes es, en esto no hay una información, digamos, oficial en cuanto a cómo están los establecimientos en su infraestructura y acceso a servicios, pero encontramos unas evidencias más de noticias interesantes. Entonces, por ejemplo, este dato es del DANE, dice que existen 9 departamentos que no cuentan con adecuado cubrimiento de servicios de acueducto. En el Chocó hace poco el secretario de Educación dijo que la mayoría de los colegios no tiene agua potable de manera permanente. Y en Antioquia, la secretaria de Educación, el 7 de julio, manifestó que hay 495 sedes que pues no cuentan con los protocolos de bioseguridad, agua permanente, etcétera. Entonces, si se está pensando incluso en reabrir los colegios, pues es urgente que los establecimientos tengan todos estos elementos, y principalmente, y algo que es muy básico, incluso en no pandemia, pues que tengan acceso a los servicios públicos. Hay que crear protocolos hacia los establecimientos para que el personal académico y administrativo sepa cómo actuar en momentos de crisis, de virus, de pandemia, implementar estrategias de comunicación o campañas para crear conciencia entre la población en general desde muy pequeños del cuidado individual y la importancia para el cuidado colectivo. En Colombia el programa de alimentación escolar no cubre a todos los estudiantes. Por ejemplo, en el suroriente del país solo al 37%. En esta coyuntura de pandemia, en donde los ingresos de muchos hogares se han disminuido, seguramente vamos a tener mayores índices de pobreza. Bueno, ya hay indicadores de esto. Es importantísimo ampliar la cobertura del programa y que se les siga entregando la alimentación a los estudiantes para no ver afectada su salud física. Pero además, según pruebas PISA y antes de pandemia, el 50% de los estudiantes de bachillerato reportó sentirse triste siempre o a veces, estos públicos y privados. Luego es urgente, y más después del confinamiento y en la situación que están viviendo muchos hogares, evaluar desde ya la salud mental y emocional de toda la comunidad académica y brindarles acompañamiento a aquellos que lo requieran. Y en esto hay que capacitar al menos a algunas docentes de los establecimientos educativos para saber manejar estas crisis ahora y una vez se retornen las actividades. El otro hecho es que el 89% de los estudiantes considera que tiene apoyo de sus padres. Curiosamente, la mayoría en colegios oficiales en PISA dice que tiene apoyo de sus padres y que los animan a sentirse seguros. En colegios privados es ligeramente mayor el porcentaje. Sin embargo, pues la evidencia muestra que no siempre es así y que involucrar a los padres no solamente pues en el apoyo emocional, sino involucrarlos en las actividades académicas es clave para mejorar el rendimiento académico, y en esto pues hay que ofrecer capacitación a los padres, no solo
en esta coyuntura de clases remotas que cobran más importancia, pero sino incluso combinadas con las clases presenciales. Y esto se puede hacer, y hay evidencia que se puede hacer enviando mensajes de texto, piezas gráficas, mensajes al celular, y mostrarles y enseñarles que con tareas cotidianas en la casa se puede enseñar matemáticas, lenguaje, entre otras. Y por último... Karim, 5 minutos. Listo, ya es la última diapositiva, ya voy a acabar. Por último, este otro hecho está relacionado con la necesidad de articular la política pública y articular, digamos, el diálogo que hay entre los diferentes estamentos, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, incluso en los colegios, actúan de manera muy desarticulada y esto hace más difícil tener políticas pues que realmente no solamente perduren en el tiempo, sino que sean efectivas. Entonces es muy importante, consideramos, articularlas, compartir las experiencias, incluso hay secretarías mucho más avanzadas que otras en términos de innovaciones, entonces esto con una buena coordinación se puede adaptar a las demás. Realizar alianzas con instituciones de educación superior, como lo he mencionado, colegios privados y empresas, no solo para transferencia de conocimientos, sino para aporte de recursos. Ya lo han hecho algunas secretarías, por ejemplo, pidiendo donación de computadores. Y el siguiente hecho, pues es importante no solamente aumentar el gasto, sino mejorar la eficiencia del gasto. El mayor rubro o el mayor cantidad de recursos que va a los colegios oficiales proviene del Sistema General de Participaciones, sin embargo el 80% de este dinero va para pagar la nómina de los profesores y por tanto pues no hay recursos incluso para innovar o para mejorar la calidad. Luego es urgente mejorar la calidad de la educación y para eso se necesita focalizar mejor el gasto. Por supuesto que hay que revisar entonces cómo se consiguen mayores recursos, pero apoyarse en el altruismo masivo también podría funcionar y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Luz Karim, y les recuerdo a todos los participantes que si desean hacer preguntas las pueden escribir por el chat. Por ahora tengo una pregunta aquí, dice, ¿qué riesgo tiene la reapertura o no reapertura de los colegios en el desarrollo de los niños? ¿Se está haciendo lo suficiente o necesario? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que está en debate. No abrir los colegios, por supuesto, que está trayendo efectos negativos, no solo en el aprendizaje, sino en la salud mental y física de los niños, sobre todo de los hogares pues, más vulnerables. Pero abrir los colegios también tiene riesgos, sobre todo si no hemos llegado al famoso pico de la pandemia. He revisado la literatura que ha salido hasta ahora epidemiológica de la reapertura de los colegios. Desafortunadamente es difícil extrapolar esos resultados, no hay consenso. En lo que sí hay más consenso es que en niños menores de 10 años hay menos, se contagian menos y ellos contagian menos a los adultos. Sin embargo, en niños mayores de 10 años la tasa de contagio se ha mostrado ser igual a la de los adultos. Sin embargo, muchos de estos estudios pues tienen muestras pequeñas, a veces sesgadas, que es difícil decir que extrapolarlas pues sería responsable para basarse en esa evidencia, pero adicionalmente digamos que en Europa, al menos cuando se reabrieron los colegios en método híbrido, se hizo cuando ya después del pico de la pandemia. Entonces, si se va a abrir, al menos mi recomendación es que al menos se haya identificado el primer pico y haya bajado el contagio y que no sea con niños grandes como planteaba el Ministerio de 10º y 11, porque hay más riesgo que con los pequeños. Una segunda pregunta como complementaria es, ¿se puede pensar en un modelo de educación en casa que supla las necesidades educativas y sobre todo sociales de los niños y adolescentes? Pues definitivamente sí, aunque por supuesto que, digamos, creo que la educación remota jamás va a poder dar, o la virtual, promover algunas habilidades y suplir algunas necesidades importantísimas, sobre todo en los menores, incluso en los adultos, que es el contacto. El contacto es súper importante
las redes, la cooperación, etcétera. Y eso de manera remota es bien, bien difícil, eso no lo reemplaza ninguna clase remota, pero al menos lo que sí estamos viendo es que algunas instituciones de educación superior y algunos colegios privados hicieron el cambio de manera pues muy sencilla y en términos de rendimiento académico seguramente no va a haber mayor afectación. Entonces, pues sí se puede, está demostrado que sí se puede, al menos en crisis como estas, debería poderse hacer haciendo uso de tecnología. Sin embargo, pues hay otros efectos que tendríamos y que no se suple o no se reemplaza, digamos, la educación presencial. Bueno, y por último, para un minuto nomás, las pruebas, alguien pregunta aquí, las pruebas PISA se suspendieron en el presente año, sin embargo, se estarán aplicando las del ICFES. ¿Qué opinión tiene el Laboratorio de Economía de la Educación? Yo tengo entendido que las pruebas PISA no se suspendieron, esas se presentan cada 3 años y los resultados de las que presentaron en el 2018 salieron a principio de este año, entonces las que están suspendidas son las pruebas Saber. Ojalá no se suspendan porque eso sería, pues digamos, dañaría por completo pues todos los trabajos de investigación que son bien relevantes para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Justo en esta cohorte es importante hacer esa medición para poder determinar qué tanta afectación hay y poder plantear estrategias para reducir esas brechas. Muchas gracias, Luz Karime. Ahora pasamos a la presentación de Santiago Tobón. Denos unos segundos para que Santiago se instale. Gracias. Les Muchas recuerdo que pueden gracias, usar el chat Cristian. para hacer preguntas. Dale, Santiago. Listo, me confirman que ahí están viendo la presentación. Sí, muy bien. Perfecto. Gracias, Cristian, y gracias a todos, gracias a la red, al banco, a todas las universidades que hacen parte de la red y obviamente al equipo de la universidad que allí también, digamos, nos acompañó en toda esta tarea. Yo les voy a contar, digamos, un trabajo que tal vez es más descriptivo que analítico, pero en donde estamos levantando información sobre un fenómeno que creemos que es relevante, digamos, conocer en mayor profundidad. Esto es un trabajo, digamos, en conjunto con otro profesor de la Universidad de AFIT, que es Gustavo Duncan, y dos profesores de la Universidad de Chicago, Chris Blattman y Ben Lessing, y hace parte, digamos, de una agenda de la cual ahorita les voy a contar un poco, en la que estamos tratando de comprender mejor cómo, digamos, operan los grupos criminales, cómo se organizan y el rol, digamos, de gobierno que ejercen sobre la ciudadanía. Entonces, a la luz, digamos, de ese análisis que estábamos haciendo, fue natural extender parte, digamos, de las actividades a tratar de identificar mejor qué pasaba con los grupos de crimen organizado una vez empezó, digamos, el contexto de la pandemia y de la cuarentena y demás, en donde el Estado pues, se vio obligado a empezar digamos, a ejercer control sobre ciertos tipos de comportamientos y en donde, digamos, muchos grupos pues, se documentaron, digamos, en medios y demás, empezaron a realizar, digamos, actividades o tareas similares. Bien, entonces lo que hacemos en este paper, digamos, corto y más descriptivo, como les venía contando, pues desde el inicio de la cuarentena han circulado muchas noticias y no solamente noticias, sino incluso algunas notas un poco más académicas alrededor de como anécdotas en donde se habla del involucramiento de grupos criminales en la pandemia. Esto lo hemos visto desde México hasta Brasil, pasando por Colombia. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. En Colombia, por ejemplo, en zonas rurales, por parte de algunos grupos, en Medellín también. En México, el Cartel del Golfo, hubo fotos que circularon en donde incluso las cajas con alimentos iban marcadas con el nombre Cartel del Golfo. Digamos que muchos de estos casos empezaron a reportar y a ver por todas partes. Estos reportes, a pesar de que realmente ocurrieron en todo el mundo, se concentraron muchos de ellos en América Latina y creemos pues que, digamos, América Latina puede ser relevante en este contexto en la medida en la que en esta región, pues de hecho tenemos unos estimados, Ben Lessing tiene unos estimados de que alrededor o más de 20 millones de personas viven bajo algún tipo de control de grupos criminales y en esa medida, digamos que hay contextos en donde no es clara la legitimidad, no es clara los ciudadanos a quién acuden con mayor frecuencia y a quién ven como el legítimo, digamos, proveedor de soluciones. Y pues en el contexto de la pandemia esto se hace aún pues más relevante. Entonces, pues lo que tratamos de hacer en el contexto de Medellín fue decir, bueno, esto que estamos viendo en anécdotas a partir, digamos, de noticias y de estos documentos un poco más académicos,
qué tan sistemático es o qué tan anecdótico es. Y lo que decidimos hacer fue empezar a recolectar información sistemática en Medellín, pues una ciudad que venimos, digamos, estudiando y trabajando desde hace ya más o menos 4 años, en donde hay cientos de pandillas que les conocen como combos, que controlan muchas partes de la ciudad, en particular los barrios de ingreso medio y bajo. Eh, Se las quedaré viendo para la próxima, pero posiblemente en 2 semanas vamos a empezar a hacer una encuesta similar en Río de Janeiro, en todas las favelas, para tratar de entender mejor también un poco el rol de algunos grupos armados allí en el contexto de la pandemia. ¿Qué encontramos? Digamos que lo primero es que a pesar, digamos, de todos estos hallazgos, lo que encontramos es que principalmente el involucramiento de estos grupos en la pandemia es como más idiosincrático. Sí ocurre en algunos casos, pero no es algo sistemático alrededor de la ciudad. Es más idiosincrático y depende mucho más, digamos, de la interpretación que dan algunos miembros de combos o de estas pandillas en Medellín sobre la gravedad de lo que está ocurriendo y sobre el tipo de rol que ellos pueden ejercer. Y documentamos, de nuevo, de manera más descriptiva que cualquier cosa, 6 hallazgos. El primero es que digamos que la principal fuente de servicios y de bienestar para los ciudadanos fue el Estado, muy por encima de lo que cualquier pandilla hubiera podido hacer. Lo segundo es que en el marco, digamos, del enforcement de la cuarentena, de no permitir malos comportamientos, digamos, saliéndose de la cuarentena o de las normas que estaba imponiendo el Estado en el nivel nacional y local, también las autoridades, digamos, estatales jugaron un rol mucho más importante que las pandillas. El tercero tiene que ver con que sí, efectivamente, hay unas pocas, digamos, pandillas que sí se involucraron y documentamos un poco en qué tipo de dimensiones estas pandillas se involucraron más. Lo cuarto es que este involucramiento, digamos, fue más idiosincrático que cualquier otra cosa y vamos a ver, por ejemplo, que no está correlacionado con los niveles históricos de gobierno que ejercen estas pandillas, sino que más bien puede deberse a selecciones o a decisiones, digamos, individuales de los miembros de las pandillas. Encontramos también que los ciudadanos son menos, digamos, cumplieron menos las normas de la cuarentena. Esto lo hicimos cuando íbamos en la cuarta semana después del inicio de la cuarentena, o sea, en momentos, digamos, en los cuales había, digamos, mucho cumplimiento de las normas. Los ciudadanos cumplieron mucho menos en los lugares que históricamente controlaban más los combos o las pandillas, que es además los lugares donde estas combos o pandillas son vistos más legítimos por la ciudadanía. Y finalmente analizamos un poco algunos mercados ilegales y encontramos que en su mayoría se mantuvieron, digamos, estables, excepto por las drogas, en donde encontramos que efectivamente hay un incremento en precios, posiblemente, obviamente, digamos, el choque de oferta, hubo menos drogas llegando a la ciudad y eventualmente incluso un choque de demanda también. Ahora, entrando un poquito en el contexto, este contexto, digamos, hace parte como un paper hermano o papá de este, digamos, en el cual venimos trabajando hace varios años sobre temas de gobierno criminal. Medellín es una ciudad en donde la mayoría de los barrios de ingreso medio y bajo tienen algún combo o alguna pandilla, y este combo pandilla ejerce gobierno, digamos, en alguna medida. Hay zonas, como tal vez algunos de ustedes conocen en Medellín, como la Sierra, no tanto en este momento, pero sí hace unos 7, 8 años, en donde incluso pues, los combos que controlaban esa zona imponían toques de queda y digamos, tenían unas normas más estrictas. Hay otras zonas de la ciudad en donde estas normas, digamos, son menos invasivas con la comunidad y lo que hacen, por ejemplo, es controlar el parqueo de vehículos en vías públicas, eventualmente para cobrar una extorsión o por cuidar los carros o cosas por el estilo, pero digamos que hay zonas donde hay un involucramiento, digamos, más incipiente en la vida cotidiana, digamos, de los ciudadanos. Tenemos identificados más o menos 350 combos solamente en el territorio de Medellín. Creemos que si, digamos, consideramos todo el Valle de Aburrá, serían alrededor de 400, entre 400 y 450. En estas zonas obviamente es un poco más difícil, en algunas zonas, por ejemplo en Bello, que es más complejo, al norte de Medellín, es más difícil, digamos, encontrar o levantar este tipo de información. Y estos combos son controlados por más o menos 17 organizaciones que en el marco de nuestro proyecto las conocemos más como razones, porque así se refieren, digamos, estas personas, algunos de estos grupos, que son como las bandas criminales, digamos, sombrilla, que controlan los combos. Entonces, en el mapa que están viendo ustedes allí, cada punto de esos es un combo, y esta es como su ubicación aproximada. Para algunos de ellos sabemos el territorio exacto, no para todos, pero estos son puntos en donde eventualmente están como el cuartel o la base del combo, o está algún punto donde tengan una plaza de vicio o plaza de venta de droga en donde son visibles y sabemos que están allí. Ustedes ven que están, digamos, regados por prácticamente toda la ciudad, excepto el poblado, que es esta zona, digamos, en el sur, suroriente de la ciudad,
o Laureles, que está en el centro oriente, que son las zonas de más alto ingreso en Medellín, en donde sabemos que hay algún tipo de control, pero principalmente de algunos mercados criminales, por ejemplo, de prostitución y venta de drogas. En otras zonas de la ciudad hay un control un poco más férreo, por ejemplo, en las comunas nororientales y noroccidentales, y en la comuna 13 a todo el occidente del mapa, o en la sierra y en Villahermosa a toda la derecha del mapa. Estos combos, ¿qué hacen? Además, digamos, de gobernar en alguna medida, ya vamos a hablar de eso, resolver disputas, vigilar, también pues obviamente monopoliza mercados ilegales como la venta local de droga, la extorsión, la prostitución, los préstamos gota a gota y otro tipo de actividades, digamos, conexas, incluyendo algunos mercados legales, por ejemplo, como ventas de arepas y huevos, que en algunas partes de Medellín monopolizan, digamos, estos mercados. A finales del año pasado nosotros hicimos una encuesta en Medellín. En esta encuesta tratamos de entender mejor como la variación en estas, digamos, medidas de gobierno criminal. Entonces creamos un índice, digamos, que llamamos de gobierno criminal. Este índice es como la composición, que es el que vemos aquí en la última columna. La composición de un índice de gobierno del Estado, que es el que está en las primeras dos columnas, y un índice de gobierno de los combos, que está en las segundas dos columnas. Aquí lo que ven en los estimadores, los estimados son, digamos, valores que van entre 0 y 1, en donde mientras mayor es el valor, más importante es el involucramiento de cada grupo. Entonces, este ejemplo me gusta a mí ponerlo mucho. Si estuviéramos tal vez en Noruega, posiblemente los estimates para el Estado siempre serían 1 y los estimates para los combos siempre serían 0. Y en la última columna es la diferencia entre ambos. Entonces, es un índice, digamos, como de gobierno del Estado relativo al gobierno de los combos. Y aquí hay una cantidad de situaciones en donde sabemos que los combos se involucran. Entonces sabemos que aquí estamos sobreestimando un poco el gobierno de los combos, porque no estamos preguntando en dónde encuentra la gente un cupo para un colegio o en dónde, digamos, atiende sus necesidades médicas y demás. Sabemos que allí el Estado, digamos, es el principal proveedor de soluciones o tal vez el único. Aquí estamos preguntando por temas más cotidianos, de problemas con los vecinos, de problemas con la seguridad en el barrio, de peleas en las calles, de cobro de deudas y demás. Y lo que encontramos es que, digamos, hay en general para estas actividades, en promedio, esto es el resultado de una encuesta en 250 barrios, todos los barrios de ingreso medio y bajo de la ciudad. Fueron más o menos 7.000 encuestas, una encuesta representativa a nivel de cada barrio. Y estos índices, digamos, como les decía, lo que traducen es de 0 es nunca se involucra el actor, a 1 es siempre se involucra el actor. ¿Listo? Y aquí lo que vemos es mucha variación y que hay muchas actividades, por ejemplo, estos cobros de deuda, por ejemplo, algunos temas relacionados con prevención de hurtos, en donde pareciera ser que el combo es, en promedio, para todos estos barrios, el principal proveedor, digamos, de esta solución. Ahora, estos promedios que les acabo de mostrar esconden, digamos, mucha variación entre los barrios. Esto también es de los datos de 2019, o sea, antes de la pandemia. Y aquí lo que vemos son todos los barrios de Medellín, como les dije, la encuesta representativa a nivel de cada uno de los barrios. Los datos que están en los barrios que están en, digamos, ocultos o en blanco, perdón, son barrios de ingreso donde el estrato predominante era 5 o 6, allí no hicimos encuestas. Y lo que vemos es que estos que están en rojo oscuro o en rojo casi el más oscuro, son barrios en donde los combos se involucraron o se involucran mucho más en la vida cotidiana. Aquí está la sierra, al oriente, perdón, la sierra en la parte alta de Villahermosa, en las comunas nororientales, el Popular y Santa Cruz también, digamos, hay un control. A la izquierda, en el oriente, también hay un control, en el occidente, perdón, hay un control importante en la comuna 13 y demás. Y en las zonas de más alto ingreso, por ejemplo, en Belén o en algunas zonas del poblado de Laureles, hay, digamos, los barrios son más azulitos en el sentido de que es más el Estado quien controla, digamos, estas zonas. Entonces, en este contexto, digamos, bueno, y el último dato es, además de ese índice, digamos, de gobierno de los combos que construimos unos índices de legitimidad para el Estado y los combos, en donde preguntábamos cómo percibían los ciudadanos a cada uno de estos actores, qué tanto, la legitimidad es un concepto complejo, le preguntábamos qué tanto confiaban en ellos, qué tan justos eran resolviendo problemas y demás. Y en general, aquí cada punto es un barrio, lo que vemos es una correlación muy fuerte entre el gobierno de los combos y la legitimidad de los combos. Entonces, las zonas donde los combos más gobierno ejercen o más funciones de gobierno ejercen, más legítimos los ciudadanos los ven. En este contexto, digamos, Medellín no fue la excepción, empezó la pandemia y empezaron, digamos, a circular noticias alrededor de el involucramiento de algunos combos. Por ejemplo, aquí vemos la comuna 8, que es Villahermosa, donde queda la sierra, en una noticia que documentó La Silla Vacía,
en donde en principio estos combos decían en modo solidario, repartiendo alimentos y demás. ¿Listo? Entonces, lo que nos propusimos acá fue empezar a recoger información sistemática de todos estos barrios de Medellín y, de nuevo, de manera más descriptiva, comparándolo con nuestros datos previos, digamos, del nivel base o de la condición preexistente de gobierno de los combos, realmente qué podía explicar el involucramiento de los combos hoy en el marco de la pandemia. ¿Qué hicimos? Entonces, 4 semanas después del inicio de la cuarentena, hicimos unas encuestas. Estas encuestas las hicimos vía telefónica con líderes comunitarios en todos los barrios de ingreso medio y bajo de la ciudad, en donde habíamos recolectado información en 2019. Allí entonces, digamos, obviamente esto no fue una encuesta representativa, era muy difícil. Hablamos con líderes de las juntas de acción comunal, como con líderes comunitarios que sabíamos que podíamos contactar vía telefónica, buscando algunos medios a través de la alcaldía y demás para poderlos contactar, y a través de ellos hicimos estas encuestas. Fueron más o menos 4 encuestas por cada barrio, y en estas encuestas lo que les preguntábamos era, digamos, temas alrededor del enforcement de la cuarentena y del cumplimiento de los ciudadanos, de la provisión de servicios por parte del gobierno de los combos, de los cambios en la oferta, digamos, y los precios de algunos bienes básicos como alimentos y medicamentos, cambios en algunas actividades ilegales como mercados de drogas y extorsión, y algunos temas alrededor de percepción de seguridad. Y esto lo complementamos con 32 entrevistas cualitativas en donde tratamos como de entender a mayor profundidad un poco qué era lo que estaba ocurriendo, digamos, en este contexto. A partir de estas encuestas, ¿qué hicimos? Creamos unos índices como de COVID-19 Related Governance, como de qué tanto gobernaban en el contexto de la pandemia el Estado y los combos. Y estos índices, digamos, nos dan información primero sobre, digamos, como el enforcement de la cuarentena, que lo llamamos como un índice de lockdown enforcement para el Estado y para los combos, y un índice de gobierno y de provisión de bienestar y de servicios para el Estado y para los combos. Esto lo hicimos. Qué pena, Sí. te quedan 5 minutos. Gracias. Perfecto. Esto lo hicimos de manera similar a como, digamos, construimos estos índices iniciales que les mostré para 2019, de 0 a 1, en una escala en donde 0 era nunca y 1 era siempre se involucra, digamos, cada actor. Y esto lo juntamos con datos digamos, de data administrativa que teníamos y otras características demográficas, nuestra encuesta de línea base, pues, para efectos de la pandemia y demás. ¿Y qué encontramos? Entonces, número 1, que la mayoría de las soluciones de gobierno y de la prestación de servicios de bienestar y demás llegó desde el Estado y no desde las pandillas. Entonces, en esta tabla que está aquí están cada una de las situaciones. Por ejemplo, si los ciudadanos recibieron dinero, medicinas o mercados, alimentos, si se ayuda a la población más adulta, si se ayuda a la gente a tener, digamos, asistencia médica, si le entregaron información, entre otros. Los punticos azulitos es el involucramiento de los combos. Esto va entre 0 y 1, como les conté. Los combos muy cercano al punto 1 o al 0. El estado son los grises. Los grises mucho más a la derecha, no necesariamente en 1. Digamos que en muchos casos, por ejemplo, limpieza de espacios públicos, que preguntábamos, el involucramiento de ambos fue menor. Pero digamos que en general vemos los grises a la derecha de los azules, el estado proveyendo más soluciones. Segundo resultado, las autoridades también, digamos, jugaron un rol más importante en el enforcement de la cuarentena. Entonces, aquí son situaciones como que hay vendedores ambulantes, la gente no está guardando la distancia, no están usando máscaras, hay más de 10 personas en una fiesta y cosas por el estilo. El verdecito es qué tanto cumplieron los ciudadanos. El azulito es qué tanto los combos hicieron el enforcement de estas normas. Y el gris es que tanto el Estado hizo el enforcement de estas normas. Entonces, de nuevo, encontramos en general que los ciudadanos cumplieron, sobre todo para algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, si la gente estaba acaparando, digamos, productos, realmente pareciera ser que no fue tanto el caso. Y en general el Estado fue el principal, digamos, o fue el que tuvo el principal papel en hacer el enforcement de esta cuarentena. Lo tercero es que un número pequeño, digamos, de pandillas, pues efectivamente sí se vio involucrado. Entonces, este es el índice del lockdown, del enforcement del lockdown por parte de los combos. Vemos que hay algunas zonas más oscuras aquí en Medellín, en los barrios, en particular, pues por aquí en la parte alta de Villahermosa, en algunas zonas de las comunas nororientales y noroccidentales, y en algunas zonas de la comuna 13. O sea, en algunos casos, efectivamente, los combos sí se involucraron más. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando se involucraron más? Esta gráfica es la misma que vimos ahorita
pero separándolo por la mediana, los barrios donde los combos más se involucraron, que son los azulitos, y los barrios donde los combos menos se involucraron, que son los barrios grisecitos. Entonces, aquí tenemos temas relacionados con el enforcement de la cuarentena, en donde pues vemos que de todas formas sí hubo variación y en promedio pues había unos, digamos, combos que efectivamente sí estaban más involucrados en este tipo de actividades, pero no en los niveles en los que está el Estado, que está más o menos por el 0.5 en muchos casos y por encima. Y esto es lo mismo, pero no para el enforcement de la cuarentena, sino para la prestación de servicios. Entonces aquí tenemos quien prestó, digamos, alimentos o dinero a las comunidades y demás, y aquí de nuevo está partido por la mediana, los grisecitos son por debajo de la mediana y los azules por encima de la mediana. Muchos, digamos, combos efectivamente se involucraron, digamos, en este tipo de actividades en algunas zonas de la ciudad. Lo cuarto es que creemos, digamos que esto es relativamente idiosincrático, esta tabla que creo que se vio horrible, son unas regresiones. Cada columna es una regresión entre la 2 y la 5, en donde los outcomes son los niveles de enforcement de los combos y la provisión de servicios de los combos, y luego el nivel de enforcement del Estado y la provisión de servicios del Estado. Y las variables explicativas son los niveles de línea base de governance y de legitimidad del Estado y de los combos, y controlando, digamos, por otras características. Entonces, aquí en general, pues pocas cosas, solamente una cosa significativa, encontramos como una correlación negativa entre la legitimidad del Estado el año pasado con qué tanto enforcement el Estado ejerció este año, pero digamos que en términos generales no vemos allí pues nada sistemático más allá de esto. Me voy a saltar esto, que es un poco de evidencia cualitativa, pues de una entrevista que respalda lo que les estoy contando allí. Lo quinto, ya voy a acabar, Cristian, lo quinto es entonces los ciudadanos cumplieron menos con la cuarentena en las zonas en donde los combos históricamente gobernaban más. Entonces esta es una regresión similar a la anterior, en donde el outcome es que tanto los ciudadanos cumplieron con la cuarentena, y aquí vemos una correlación negativa entre el gobierno que ejercía el combo desde el año pasado y el cumplimiento ciudadano con la cuarentena. Acuérdense que digamos, este Combo Governance Index está muy correlacionado con la legitimidad de los combos, entonces esto puede tener que ver con ello, digamos, en general. Y es que los ciudadanos, cuando ven más legítimo el combo gobierna más, eventualmente pudieron haber, digamos, cumplido menos con las cuarentenas. Y por último, ¿qué pasó con los mercados ilegales? Entonces, aquí estamos preguntando por temas relacionados con extorsión. Estos dos primeros bloquecitos tienen que ver con la extorsión en los hogares. Si aumentó, disminuyó, se mantuvo igual. La respuesta que más obtuvimos fue que se mantuvo igual el nivel de extorsión. Estas son las medias, digamos. 34% de las personas dijeron que estuvo igual en los hogares, solamente el 9% que disminuyó y el 2.5% que aumentó. Y algo similar vemos en estos otros dos bloques, que es la extorsión a negocios, aunque en niveles más altos, pero la mayoría de la gente dijo esto se mantuvo igual. Y por último, los mercados de droga, la gente, digamos, nos reportó en la pregunta de si los precios habían aumentado o se habían mantenido igual. 34% de la gente nos dijo se mantuvieron igual los precios, pero el 53% nos dijo que habían aumentado. Y sobre la cantidad de drogas, encontramos que más drogas en las calles, el 24% de las personas reportó, mientras que el 38% nos dijo que había menos y el 35% más o menos la misma cantidad. Entonces creemos que la respuesta del lado del mercado de drogas posiblemente se concentró, digamos, en los precios. Con esto termino, Cristian. Muchas gracias, para que demos paso a las preguntas. Muchas gracias, Santiago. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat. Santiago, alguien me escribe y me dice que en algunas zonas de Medellín han notado que el precio de la marihuana está cayendo, mientras que el precio de las otras drogas se está incrementando. ¿Tenés información de pronto de cómo es el cambio en los precios por producto, o ese nivel de detalle no llega? No, ese nivel de detalle realmente no tenemos. Realmente no se me ocurre una buena explicación, porque en términos generales ambas drogas, digamos, llegan a la ciudad desde afuera. Y lo que nosotros entendemos es que hubo un choque en la oferta porque está llegando menos droga desde otras partes de la ciudad, y sobre todo en este periodo de tiempo. No sé cómo están respondiendo hoy, pero sobre todo al inicio de la cuarentena hubo menos droga que entró, digamos, en términos generales a la ciudad, tanto cocaína como marihuana, que son las dos principales drogas que se venden en Medellín. Entonces, pues realmente no, me interesa conocerlo. Entonces, a quien haga la pregunta, que tome nota de mi correo para que me cuente un poco más de detalles de esto, porque pues esto estamos tratando de entenderlo mejor, para tratar de entender como un poco mejor la organización industrial de estos grupos, y de hecho parte de estos otros papers, digamos, hermanos de estamos tratando de ver las cadenas de suministro de algunos mercados, entre ellos las de drogas, para saber mejor cómo funcionan.
Y entonces vos interpretas estos resultados como que tal vez este puede ser un choque positivo por el lado del gobierno del Estado, de posicionarse el Estado en los barrios de Medellín, ¿o crees que va a ser simplemente algo pasajero y todo vuelve a business as usual después? Realmente yo me salté la diapositiva de conclusiones porque sabía que no tenía mucho tiempo, pero eso es lo que creemos. O sea, digamos que mucho de lo que se documentó en estas noticias que salieron fue, al parecer, que los grupos criminales estaban tratando de aprovechar, digamos, la emergencia para llenar estos vacíos, ganar legitimidad. Y lo que pareciera ser es que tal vez esta es una oportunidad más bien para el Estado. ¿Sí? Tal vez es el Estado el que debería aprovechar este espacio y generar esa legitimidad con la ciudadanía. Entonces, efectivamente, eso es lo que creemos. De nuevo, esto es descriptivo, nosotros no podemos especular en exceso, pero creemos que es información valiosa porque de manera sistemática, digamos, obtiene poco este tipo de información. Pero un poco nuestra interpretación de lo que ocurre va en línea de lo que sugiere, si es que puede ser una oportunidad para que el Estado llene estos vacíos allí. Listo, otra persona pregunta si una dinámica habitual para enfrentar la delincuencia es cerrar el flujo de dinero, ¿se dispone de elementos para recomendar o al menos para saber qué acciones estatales se han establecido para ello? Eh, Bien, esto, digamos, en esencia hace parte del otro que estamos tratando de analizar. Nosotros creemos que eventualmente sí. O sea, hay un tema alrededor de cómo lograr, digamos, que estos grupos, que estas pandillas, estos combos regulen ciertos comportamientos. Nosotros estimamos, como les dije, hay entre 350 y 400 combos en Medellín. Esto implica que son entre 8.000 y 12.000 personas posiblemente. Entonces, digamos que esto no se trata de judicializar a todo el mundo. Es realmente imposible pensar en una solución como esa. Yo creo que aquí lo que tiene que procurar el Estado es tratar de encontrar formas en donde estos grupos empiecen a ser menos violentos, empiecen a transitar hacia actividades legales. Y para esto puede utilizar algún tipo de herramientas como para generar incentivos positivos y negativos. Hoy ese tipo de incentivos los tratan de generar a través de las capturas y las judicializaciones y demás. Pero cuando hay un homicidio y la persona capturada termina, la capturan a los 6 meses, termina condenada a los 2 años, luego sale al año y vuelve y demás porque tiene detención, sale, digamos, a pasar el resto de la condena en su casa. Digamos que es muy difícil que el Estado mande un mensaje que tenga poder disuasivo. Entonces, lo que nosotros sí creemos es que un mecanismo que podría explorar el Estado es tratar de, como de generar un castigo un poco más inmediato. Me explico. Si hay homicidios en algunas zonas, que el mercado intervenga en los mercados de drogas de esas zonas para que le cierre el flujo de dinero. Eso lo puede hacer, digamos, la policía de una manera mucho más inmediata. No necesita, digamos, todo el resto del aparato judicial para mandar el mensaje de que hay sanciones. Y hacer esto puede eventualmente tener, digamos, un poder alrededor de los incentivos más importante. Pero allí estoy especulando. Esto, digamos, hace parte como una familia de intervenciones que han tratado de explorar en Estados Unidos que se llaman disuasión focalizada. Creemos que puede ser prometedor algo así en Medellín y en ciudades similares como Cali, Río de Janeiro y otras, pero pues todavía está por verse y estamos tratando de diseñar algo en Medellín para eso. Bueno, aquí otra pregunta dice, la actividad delictiva en Medellín disminuyó durante la cuarentena. Entonces la pregunta es, ¿se modificó la mezcla de actividades ilegales de las cuales se obtienen? ¿A la distribución de Eh, crímenes se mantuvo o cambió? eh, en general, Medellín bajó mucho el crimen, pero esto bajó por muchas razones, ¿sí? Y depende mucho del tipo de delito. Entonces, por ejemplo, los homicidios venían bajando mucho antes de la cuarentena y se mantuvieron, digamos, en niveles bajos. Antes de la cuarentena, enero y febrero fueron los meses históricamente, o uno de los meses con históricamente el menor número de homicidios de Medellín desde que se tiene registro. Entonces, sobre la composición de los homicidios, por ejemplo, es difícil sacar conclusiones. Lo que nosotros creemos es que, y viendo los datos, es que es posible que el porcentaje de homicidios, la distribución, que se pueden atribuir al crimen organizado, posiblemente ha aumentado en detrimento, pues, o dada la disminución de otro tipo de homicidios, por ejemplo, asociados a riñas, o problemas, digamos, de otra índole. Porque de todas formas sí se han mantenido algunos tipos de homicidios, mucho en zonas controladas por grupos criminales y demás. En otro tipo de delitos es más difícil, porque por ejemplo el hurto de vehículos bajó, pero bajó porque hay menos, y sobre todo en este periodo hubo menos vehículos circulando, hubo menos, digamos, la cadena de suministro, como de las ventas de partes de autos robadas y demás, pues se interrumpió.
o se interrumpió en alguna medida, sobre todo durante un tiempo. Entonces, digamos que hubo muchos cambios estructurales en esto. Entonces, yo sí pensaría que eventualmente cambió la distribución, pero posiblemente esto vuelva a retornar a ciertos niveles similares a lo que traía, digamos, desde antes de la cuarentena. Lo que vemos, por ejemplo, con delitos como la extorsión, se mantiene más o menos igual. Entonces, no creemos que haya, digamos, razones para pensar en estos cambios allí más estructurales, digamos. Santiago, y un minuto para esta última, dice básicamente cómo cuantificar el manejo de la seguridad en Medellín y cómo se podría esto llevar a otras ciudades. Un minuto. Bien, no, o sea, nosotros creemos que, digamos, los problemas que tiene Medellín los comparten muchas otras ciudades de América Latina y son muy distintos a los problemas que enfrentan ciudades de Estados Unidos y Inglaterra, por ejemplo, de Europa, de donde muchas veces se traen las soluciones. Mucho, por ejemplo, de las estrategias de policía y demás que se implementan en ciudades de América Latina es traído textual, digamos, y literal de intervenciones que se han realizado en Estados Unidos o en Inglaterra en los años recientes, principalmente en estos dos países. Nosotros lo que creemos es que hay que generar evidencia propia ya. Medellín es representativo de una parte, digamos, de la distribución de ciudades en América Latina, Río de Janeiro posiblemente de otra, con más complejidades que Medellín si se quiere, Cali y algunas ciudades de Centroamérica de manera similar. Entonces, lo que creemos es que hay que empezar a generar evidencia propia. En eso estamos nosotros haciendo una parte, pero allí estamos colaborando con muchas otras personas que están trabajando en Centroamérica, en Brasil y en otras ciudades para tratar de empezar como a generar este tipo de soluciones. Pero en particular en temas relacionados con el crimen organizado, como ocurre hoy en Medellín, en Río, en Cali o en San Salvador, son problemas que solucionaron en Nueva York a principios del siglo pasado. Y eso no tenemos documentación de realmente cómo se solucionó. Entonces, allí hay que generar evidencia propia y empezar a explorar cuáles son los mecanismos alternativos para realmente encontrar y solucionar. Muchas gracias, Santiago, por la exposición, estuvo muy chévere. Ahora le damos paso a Jorge Gallego de la Universidad del Rosario. Gracias, Cristian y todos. Adelante, Jorge. Les recuerdo a todos que si desean hacer preguntas para Jorge, las pueden escribir en el chat de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a el banco, a la red, a EAFIT por organizar el evento y por interesarse en este paper. Me avisan si hay algún problema con la pantalla o con el sonido. Bueno, pues Santiago les presentó un estudio muy interesante de cómo se han comportado las pandillas tras la llegada de la pandemia al país. Yo les voy a mostrar cómo tras la llegada de la pandemia algunos gobiernos se han comportado como pandillas. De eso se trata un poco este trabajo de corrupción en tiempos de pandemia, que es un trabajo coautoreado pues, con mis colegas de la Universidad del Rosario, Mounou Premi y Juan Fernando Vargas. Entonces, bueno, poco tiempo después de la emergencia desatada por el COVID-19 a nivel mundial, empezaron a salir titulares de prensa en diferentes partes del mundo, como estos que estoy mostrando acá. Estos son, digamos que pantallazos de periódicos de diferentes países en los cuales se presenta evidencia de casos de corrupción y en particular casos de corrupción en compra pública para adquirir y proveer bienes y servicios asociados con la crisis. Si hacemos un recorrido por medios en Latinoamérica o en Colombia, vamos a encontrar titulares similares. ¿Cuál es la razón? Bueno, sabemos que obviamente esta crisis, tanto de salud pública como económica, ha hecho que los gobiernos estén en la necesidad de gastar grandes cantidades de recursos públicos en muy poco tiempo. Y no solo para adquirir, digamos, bienes y servicios relacionados con la emergencia sanitaria y la emergencia de salud pública, sino también para atender la crisis económica y aliviar las necesidades de las poblaciones más vulnerables, pues a consecuencia no solo de las medidas de confinamiento, sino también pues del virus en sí mismo. Entonces, esta necesidad de gastar mucho en poco tiempo, argumentamos nosotros y tratamos de mostrar en este estudio, crea oportunidades para la corrupción en la compra pública. ¿Por qué? Bueno, yo creo que todos los que hayamos tenido alguna vez que contratar con el sector público nos hemos dado cuenta que los procedimientos, los requisitos, el papeleo necesario para hacer contratación pública, pues suele ser alto. Eso tiene una explicación y es que las normas y los procedimientos buscan limitar la discrecionalidad en la compra pública y promover la competencia con el ánimo de prevenir instancias de ineficiencia y corrupción.
Pero entonces esa necesidad de gastar mucho en poco tiempo para atender una emergencia durante una crisis como una pandemia o como un desastre natural o como una guerra, hace que los gobiernos en muchos casos tengan que aliviar, tengan que flexibilizar los protocolos de contratación pública. Y naturalmente el COVID-19 no ha sido la excepción. Hay ejemplos tanto en países desarrollados como en países en desarrollo de flexibilizaciones en los procedimientos de compra pública. Y Colombia es un caso interesante. ¿Por qué creemos que esto puede facilitar la corrupción? Bueno, hay evidencia econométrica que muestra que efectivamente un aumento en la discrecionalidad del gasto público, que por lo general se materializa vía contratos que son asignados de manera directa o como diríamos vulgarmente o coloquialmente, contratos asignados a dedo, generalmente se correlacionan con instancias de corrupción. Hay evidencia que muestra eso y que eso es particularmente marcado o natural en contextos donde los niveles de capacidad estatal son más bajos, donde la calidad de las instituciones es menor y donde la corrupción es más alta. ¿Qué hacemos en este artículo? Bueno, lo que mostramos es que después de que se relajaron las normas de contratación pública en Colombia como consecuencia de la pandemia, hay un aumento mayor en el uso de contratos discrecionales de contratación directa en los lugares más corruptos del país. Es decir, hay un incremento diferencial en lugares más corruptos históricamente en Colombia en el uso de la contratación directa. Para mostrar eso, explotamos variación longitudinal para los casi 1.100 municipios de Colombia, en donde explotamos dos tipos de variación temporal, porque básicamente vamos a comparar municipios en semanas previas a la llegada del COVID-19 a Colombia con municipios posterior a la llegada del COVID-19 en Colombia. Esa es nuestra variación temporal. Y la variación espacial va a estar dada por un índice de riesgo de corrupción a nivel municipal previo a la pandemia, construido utilizando técnicas de aprendizaje automatizado o de machine learning, y ahorita profundizo un poco mejor en eso. ¿Qué encontramos con esta metodología? Bueno, como les dije, encontramos que tras la llegada del COVID-19 a Colombia, en los lugares que inicialmente tenían una probabilidad más alta de corrupción, hay un aumento diferencial más alto en el uso de contratos discrecionales, entendiendo por contratos discrecionales contratación directa. Esto además está generado fundamentalmente por contratos destinados o cuyo objetivo era comprar y proveer servicios asociados con la crisis, con el COVID-19, en particular contratos relacionados para comprar alimentos, para atender la emergencia económica, kits de mercado y estas cosas, y también contratos para comprar, digamos que, productos relacionados con la emergencia de salud. Además, el efecto es más grande después de que el presidente Duque declara la emergencia económica. Ese es un hecho bastante importante porque cuando el presidente Duque declara la emergencia económica, acto seguido, Colombia Compra Eficiente, que es la agencia de contratación pública del país, emite un comunicado en donde aclara las consecuencias del estado de emergencia. Y la consecuencia fundamental en términos de compra pública de la declaratoria de estado de emergencia es que se habilita a las entidades territoriales, a los municipios y a las gobernaciones a acudir a la figura de la urgencia manifiesta para poder utilizar contratación directa. Este resultado es robusto a diferentes controles. Controlamos por el esparcimiento de la enfermedad a lo largo y ancho del país. Tenemos algunas proxies para acceso a mercados, a puertos. Esto para, digamos, mostrar que este resultado no es una consecuencia de cómo se distribuyó la enfermedad o de si los municipios más corruptos tenían más o menos acceso a los mercados. También utilizamos medidas alternativas de transparencia y capacidad institucional para que nuestro resultado no dependa exclusivamente de la medida de corrupción que construimos. Y si bien no tenemos, digamos, nosotros no somos ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, y nuestro interés en este artículo no es compulsar copias a estos órganos de control para que vayan a la cárcel algunos alcaldes. Entonces, no, digamos, no tenemos evidencia judicial completamente concluyente de que efectivamente en el municipio X, en la semana Y, se cometieron actos de corrupción. Pero nuestra evidencia sí sugiere que este aumento de la contratación discrecional también vino acompañado de mayores irregularidades e instancias de corrupción. ¿Por qué?
porque tenemos evidencia sugestiva, y ahorita la explico mejor, de que después de la llegada del COVID a Colombia, en los municipios más corruptos, de acuerdo con nuestra medida, pasan tres cosas. Primero, los contratos tienen una probabilidad mayor de recibir alertas por sobrecostos de parte de la Contraloría General de la República. Accedimos a información confidencial de municipios investigados por sobrecostos y encontramos esa correlación. Segundo, encontramos que en los municipios con mayores niveles de corrupción, de acuerdo a nuestra medida, tras la llegada del COVID, es más probable que los contratos sean asignados a donantes de campaña del año 2019. Y tercero, usando información del SECOP, encontramos que tras la llegada del COVID, en los lugares más corruptos es más probable que los contratos tengan adiciones en tiempo o en dinero, que no es necesariamente corrupción, sí es ineficiencia, pero suele estar muy correlacionada con corrupción. Bueno, rápidamente paso por el contexto, ya creo que esto lo conocemos todos muy bien. En marzo 6, una persona llegada de Milán, Italia, fue el primer caso reportado al menos de COVID-19 en Colombia. El 17 de marzo, el presidente Duque declara el estado de emergencia, lo que le permite aprobar decretos sin necesidad de pasar por el Congreso. Pero más importante que eso es que inmediatamente después de la declaratoria del estado de emergencia, el director de Colombia Compra Eficiente, Omeara, digamos que publica una circular en la que aclara cuáles son las implicaciones del decreto sobre la contratación pública en el país. Y la implicación fundamental en términos de contratación pública es que debido a la emergencia económica y sanitaria, los municipios pueden acudir a una figura jurídica que se llama la urgencia manifiesta, que les permite hacer contratación directa. La contratación directa en Colombia, por supuesto, no está prohibida, pero sí hay directrices muy claras que dicen que la contratación directa debe ser una excepción. En algunos lugares es una regla, pero sobre el papel debería ser una excepción. Una de esas excepciones es la declaración de urgencia manifiesta por calamidades y desastres y cosas de ese estilo. Bueno, y el 24 de marzo empezó la cuarentena, que ha tenido diferentes mutaciones. Pocas semanas después de todo esto, de la declaración, de la declaratoria de emergencia, empezó a salir evidencia anecdótica y evidencia judicial de irregularidades en la compra pública. Yo creo que todos lo vimos en los medios de comunicación. De hecho, los principales órganos de control, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, crearon un frente llamado Transparencia en la Emergencia, o una cosa así, en donde empezaron a monitorear en tiempo real e incluso utilizando herramientas sofisticadas de ciencia de datos, esto con equipos de estadísticos, científicos de datos, economistas, empezaron a monitorear en tiempo real los contratos otorgados por los municipios en atención a la pandemia, y se empezaron a revelar irregularidades, ¿no? Entonces son famosas las historias de las latas de atún compradas a 20,000 pesos por unidad, o de diferentes productos comprados con sobrecostos. Después empezaron a salir las noticias de contratos asignados a donantes de campaña. Algunos alcaldes creo que ya han sido sustituidos, y de hecho pues los medios de comunicación también empezaron a revelar irregularidades. Por ejemplo, La Silla Vacía sacó un informe en donde con una muestra no probabilística de 48 contratos asignados en 17 departamentos del país, ellos le pusieron lupa a esos contratos y encontraron sobrecostos en el 40% de los contratos, especialmente para adquirir alimentos que iban en los kits de mercado, que por supuesto iban a las poblaciones vulnerables que tenían que quedarse en sus casas. Este es un ejemplo, esto es de La Silla Vacía. Este es el caso de un contrato celebrado por la Gobernación de Arauca, mercados entregados a familias vulnerables. En el eje X ven ustedes diferentes alimentos de la canasta familiar, alimentos no perecederos entregados en estos kits, y en el eje Y pues está el porcentaje de sobrecosto respecto a los precios de referencia del DANE. En este contrato en particular el premio se lo lleva la panela, que la compraron 220% por encima del precio de mercado. Lo mismo se ve con otros productos como la sal, la pasta, el arroz, etcétera, etcétera. Ok, pero bueno, nosotros quisimos estudiar esto de una manera un poco más sistemática. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, necesitábamos datos de compra pública por un lado y de corrupción por el otro. Entonces, para los datos de compra pública utilizamos la información del SECOP, del Sistema Electrónico de Compra Pública. Para los que no conocen SECOP, SECOP es una plataforma web que tiene información de los procesos contractuales de las transacciones adelantadas por las agencias públicas en Colombia.
SECOP empezó a funcionar en 2011, migró de SECOP 1 a SECOP 2. Los niveles de reportes son relativamente altos en la actualidad. Al día de hoy hay más de 10 millones de procesos contractuales registrados en SECOP. Lo interesante es que se tiene información a nivel contractual para diferentes características de los contratos, como el presupuesto total del contrato, la fecha de aprobación, la duración estimada, el tipo de bien y servicio que se está adquiriendo. En particular, hay una cosa que nos sirve mucho a nosotros, que es una descripción textual del bien o servicio que se está contratando. También hay información sobre el tipo de proceso utilizado para asignar el contrato. Esto es importante para nosotros. Los diferentes tipos de procesos contractuales que hay en Colombia, pues van desde la contratación directa, pasando por las subastas, la contratación por mínima cuantía, la calificación por concurso de méritos, bueno, entre otras. Entonces podríamos hablar de unos métodos que son competitivos y de un método que no lo es, claramente, que es el método de contratación directa, que, como les decía, se supone debe ser exclusivo para situaciones especiales. Hay una serie de excepciones en las cuales se puede usar la contratación directa, siendo una de ellas la urgencia manifiesta. Esa va a ser nuestra variable dependiente. Vamos a tener una variable dependiente en el margen extensivo y una en el margen intensivo, pero ambas capturando lo mismo, y es el nivel de utilización de contratación directa o de contratación discrecional de parte de los municipios. En el margen extensivo, porque vamos a tener una medida de si un municipio en una semana en particular utilizó contratación directa o no. Y en el margen intensivo, porque vamos a tener una medida del logaritmo del valor promedio de los contratos asignados por contratación directa en una semana, municipio en particular. Nos vamos a centrar en el periodo que va desde el 1 de enero de 2020 hasta el 27 de abril del 2020, que fue un poco cuando sacamos la primera versión de este paper. Esto incluye más de 357.000 contratos por un valor aproximado de 4.5 billones de dólares. Es un montón de plata y un montón de contratos. Esta información que está a nivel contractual en SECOP la agregamos a nivel de municipio semana. Entonces, para cada municipio semana vamos a saber cuánto se contrató, por qué monto y en qué cantidad, utilizando la modalidad de contratación directa. Esta gráfica muestra un poco la evolución de la contratación directa, tanto en los valores como en número de contratos. Cero, obviamente, es la semana en la cual llega el COVID-19 a Colombia. Lo que vemos en ambos casos es que, pues, después de la llegada del COVID hay una tendencia relativamente creciente en el porcentaje de contratos asignados por contratación directa o en el valor de ese tipo de contratos cuando los comparamos o en relación a los contratos que no son discrecionales o que son competitivos. Lo que queremos igual es ver si hay diferencias en el uso de este tipo de contratos entre lugares más o menos corruptos. Entonces, para eso necesitamos una medida de corrupción. En Colombia no existe un índice oficial de corrupción como tal, porque, entre otras cosas, medir corrupción a nivel subnacional es difícil, es un reto. La corrupción tradicionalmente se ha medido utilizando encuestas de percepción. Hay unos índices del Banco Mundial y de otras organizaciones multilaterales que utilizan encuestas a firmas y a individuos representativos, digamos, para saber cuánta corrupción hay. Eso, por supuesto, no es muy útil a nivel de, si uno quiere medir corrupción a nivel municipal. Entonces lo que hacemos es utilizar una técnica que ya se ha utilizado en otros estudios, un paper que yo tengo con coautores, en donde utilizamos técnicas de machine learning o de aprendizaje automatizado para construir índices de corrupción. En ese paper del 2020 construimos un índice a nivel de contrato utilizando datos de SECOP. En un paper con Emanuel Colonel y Monuprem utilizamos datos de Brasil, de auditorías anticorrupción en Brasil y técnicas de machine learning para construir un índice de corrupción a nivel municipal. Pero básicamente la esencia del método es utilizar modelos predictivos o modelos de aprendizaje automatizado en los cuales, utilizando características observables, en este caso de los municipios, y corrupción histórica que viene generalmente de los órganos de control, pronosticamos o construimos un índice de riesgo de corrupción basado en observables. Entonces, quedan 4 minutos, qué pena. Listo, entonces para construir nuestra medida utilizamos corrupción observada, según datos de la Procuraduría. Estos son unos datos de Luis Martínez. Ese va a ser nuestro outcome en los modelos, y vamos a utilizar modelos de machine learning que son nutridos de 147 características del nivel municipal. Entrenamos los modelos, pronosticamos corrupción y con eso construimos un indicador. Los modelos tienen un nivel de desempeño relativamente bueno.
Así se ve nuestro índice de corrupción. Este es el mapa, entre más rojo, pues más corrupción en cada municipio. ¿Cuál es nuestra metodología? Utilizamos un modelo de diferencias en diferencias, en donde el outcome va a ser el indicador de qué tanta corrupción, qué tanta contratación discrecional hay en el municipio M en la semana T, y nuestra variable de tratamiento de interés es la interacción entre una DUMI de tiempo, que es un indicador de si estamos en una semana posterior o no a la llegada del COVID, y nuestro índice de corrupción a nivel municipal. Entonces, beta nos va a indicar si hay un cambio diferencial en el uso de contratación directa tras la llegada del COVID en municipios más corruptos. Obviamente, la hipótesis de identificación es que si no hubiera llegado el COVID a Colombia, las tendencias en uso de contratos discrecionales entre municipios corruptos y no corruptos hubiera sido la misma. Esta es como la gráfica que muestra la dinámica de nuestro modelo. Las semanas previas a la semana cero pues corresponden a antes de la llegada del COVID. En general vemos que la hipótesis de tendencias paralelas parece cumplirse, y lo que vemos es que hay un incremento diferencial, coeficientes positivos y significativos que van creciendo, tanto para la utilización de contratos como para el valor promedio de los contratos en municipios más corruptos comparados con los menos corruptos. Estas son las regresiones del modelo DIF-INDIF, columnas 1 a 3 es la DUMI, de si se usó algún contrato en una semana, 4 a 6 es el logaritmo del valor promedio. En todos los casos encontramos efectos positivos y significativos, altamente significativos, indicando que a mayor nivel de corrupción de línea de base en un municipio, mayor probabilidad de usar contratos discrecionales o de contratar por un valor mayor tras la llegada del COVID. Para que se lleven una idea de la magnitud de los efectos, por ejemplo, una desviación estándar adicional en el riesgo de corrupción implica 5 puntos porcentuales más probabilidad de asignar contratos directos. Esto es robusto a diferentes cosas. Hacemos unas pruebas de robustez en términos de correlación espacial, correlaciones de diferente tipo. Me interesan estas columnas de las 5 a 8. Usamos medidas alternativas de corrupción en vez de nuestra medida de Machine Learning, pues para mostrar que nuestros resultados no dependen de eso. Utilizamos unos indicadores oficiales, el índice de gobierno abierto de la Procuraduría, el índice de desempeño integral del DNP, que son medidas de transparencia y capacidad institucional. Encontramos resultados similares, signo contrario porque aquí estos valores más altos es mejor acá, pero es algo parecido. Algunas pruebas de robustez, si excluimos un departamento a la vez, los resultados se mantienen. Si hacemos pruebas de randomization inference. Bueno, no me queda mucho tiempo, pero rápidamente otros resultados que son importantes. Lo primero es que el periodo post-COVID lo dividimos en dos: antes de la declaratoria de emergencia, después de la declaratoria de emergencia, y lo que encontramos es que los efectos se dan fundamentalmente después de la declaratoria de emergencia, lo cual va en línea con nuestro argumento que esto ocurrió porque se relajaron las normas de contratación. Segundo, usando técnicas de análisis de texto, identificamos los contratos relacionados con la crisis, en particular para conseguir alimentos y cosas relacionadas con la salud, y encontramos que efectivamente los resultados se dan en ese tipo de contratos, en particular en los relacionados con compra de alimentos para los kits de mercado, que es un poco, va en línea con lo que dice la evidencia anecdótica y judicial. Y un último resultado antes de terminar. Por supuesto, como les decía, nosotros no tenemos, digamos, evidencia contundente para pasarle esto a la Procuraduría o a la Contraloría. La evidencia empírica que existe sugiere que discrecionalidad en la compra pública suele asociarse a corrupción, y además tenemos otra serie de evidencia o de resultados que nos ayudan a defender el argumento de que efectivamente hubo más corrupción tras la llegada del COVID a Colombia en los lugares que históricamente eran más corruptos como consecuencia de la relajación. En particular, tenemos evidencia en 3 frentes que son como 3 banderas rojas que suelen estar asociadas a corrupción en compra pública. La primera, la Contraloría muy amablemente nos dio acceso a sus datos confidenciales de municipios investigados por sobrecostos en compra de diferentes tipos de bienes y servicios. En el periodo post-COVID y controlando por los niveles pre-COVID, encontramos una correlación positiva y alta entre nuestra medida de corrupción y la probabilidad de recibir una alerta por sobrecosto. Es decir, los contratos entregados en los lugares más corruptos tras la llegada del COVID tienen una probabilidad mayor de tener alertas por sobrecostos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, encontramos correlación positiva y alta también entre nuestra medida de corrupción y la probabilidad de entregarle un contrato a un donante de campaña en el periodo post-COVID.
Y el tercer resultado que no está acá es que existe también una correlación positiva y fuerte entre nuestra medida de corrupción y la probabilidad de tener contratos que requieren prórrogas y adiciones en dinero, que son medidas de ineficiencia que están muy correlacionadas con corrupción habitualmente en el periodo post-COVID. Conclusiones, sí, como se me acabó el tiempo, la conclusión, pues obviamente la recomendación de política no es que si hay una catástrofe o un desastre o una pandemia como la que estamos enfrentando, no relajemos las normas de contratación, porque es que hay que hacerlo para poder gastar rápido y atender la emergencia. Pero la recomendación es que en ese tipo de circunstancias especiales, como la corrupción es más probable que se exacerbe, es necesario activar al mismo tiempo los mecanismos de control que existen. La evidencia muestra que los mecanismos de top-down, de arriba abajo, como las auditorías y todo esto que hacen los órganos de control, suele ser bastante efectivo. Y las herramientas ciudadanas también pueden ser muy útiles. Un poco lo que el paper también muestra es que herramientas tecnológicas como estos modelos de inteligencia artificial y de machine learning, sumado a los datos abiertos que existen de plataformas como SECOP, son muy útiles, porque es que en un momento como una crisis como esta, pues los recursos escasos que hay para vigilar los recursos tienen que asignarse eficientemente. Entonces, si a los humanos, bien sea auditores o ciudadanos, la tecnología y los datos abiertos les pueden ayudar a hacer mejor monitoreo, pues este tipo de situaciones podrían prevenirse y eso en últimas salva vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante este paper y muy relevante. Tenemos 6.5 minutos para responder preguntas. Entonces, la primera es, el COVID no llegó el 6 de marzo a todos los municipios de Colombia. Es decir, la semana cero no sería la misma para todos. ¿La DUMI post-COVID se asigna para una misma fecha sin tener en cuenta este hecho? Te pregunto. Sí, claro, porque digamos que nuestra medida, el COVID no lo estamos explotando como medida de variación espacial. De hecho, lo que nosotros encontramos es que los resultados no dependen. Existe una correlación nula entre corrupción y COVID, de acuerdo a nuestras regresiones. No es cierto que haya más COVID en los lugares más o menos corruptos. Nosotros estamos explotando la temporalidad de la llegada del COVID porque eso es lo que genera políticas transversales a todos los municipios de Colombia, como la cuarentena. Por ejemplo, la cuarentena se declaró en todo el país y eso sí afectó económicamente a todos los municipios, así no tuvieran ni un solo caso de COVID. Y lo mismo pues con los decretos para relajar las normas de compra pública, eso fue transversal. Y como efectivamente la reacción de los gobiernos no solo fue para atender la crisis sanitaria, sino también la crisis económica, municipios sin COVID de todas formas gastaron en kits de mercado y en cosas de ese estilo. Entonces, por eso nuestra variación temporal o nuestro momento, nuestro post-tratamiento viene siendo ese. Ahora, lo que encontramos es que los efectos son más grandes después de que se hace la declaratoria de emergencia económica y social, no desde que llega el COVID, sino principalmente después de que se declara la emergencia. Y una pregunta aclaratoria que hacen aquí es, ¿quién vigila la contratación pública y qué herramientas se utilizan para ello? Ok, bueno, obviamente los órganos de control vigilan la contratación pública con diferentes funciones, digamos, la Procuraduría pues está encargada de vigilar que los funcionarios públicos estén cumpliendo con el código disciplinario. Entonces, por ejemplo, los actos de corrupción pues son violaciones a ese código disciplinario. La Contraloría pues es la encargada de hacer el control fiscal, es decir, de ver que los recursos se estén gastando bien, y obviamente la Fiscalía pues tiene la labor más de tipo penal de determinar si se están cometiendo crímenes o delitos o no. ¿Qué tipo de herramientas tienen? Bueno, históricamente, esto es lo que la literatura de corrupción llaman top-down accountability, ¿no? Históricamente la herramienta más fuerte que tienen estos órganos de control son las auditorías, pero obviamente en una situación de emergencia y de pandemia, hacer auditorías es algo costoso, se requiere personal, se requiere trabajo en campo, que además con la pandemia pues es difícil. Algo interesante, algo que me parece interesante de la Contraloría es que ellos crearon una oficina, creo que se llama la Diari, se me olvidó las siglas exactas, pero es una unidad de científicos de datos donde hay estadísticos, matemáticos, economistas que están bajando los datos de SECOP. En el SECOP están los PDFs de los contratos y generalmente en los PDFs y en los estudios previos de los contratos hay tablitas donde dicen a cómo compran el atún, a cómo compran la panela, pero obviamente yo les mostré, en el periodo que nosotros analizamos son más de 300.000 contratos, entonces
A ojo es muy difícil. Ahora, la Contraloría tiene esa unidad y tiene un equipo interesante de personas utilizando técnicas de web scraping, de machine learning, de análisis de texto para identificar casos de irregularidades. Entonces, digamos que yo creo que ese es el camino, ¿no? Y eso hay que fortalecer. Jorge, yo noté que en las gráficas principales había un pre-trend negativo y si uno mira toda la gráfica se ve como un trend en el tiempo. En las primeras que Sí, mostraste, ajá. O sea, si uno toma, hay un tren largo. ¿Por qué crees que puede estar pasando eso? Tal vez es algo que se venía de mucho atrás o ¿cómo lo explican ustedes? sí, parece verse como una tendencia creciente, aunque los point estimates por lo general, salvo en un par de periodos en ambas gráficas, son no significativos. Entonces, eso podría preocuparnos. Ahora, la ventaja es que esto es cuando utilizamos nuestra medida cross-section de corrupción, el índice que nosotros construimos, el del mapita. Pero si nosotros, por ejemplo, si les muestro estas que son alternativas para los indicadores alternativos, esto es el índice de gobierno abierto de la Procuraduría y esto es el índice de desempeño integral, los de abajo son el índice de desempeño integral de Planeación Nacional. Lo de arriba es como una medida de transparencia de la Procuraduría, lo de abajo es una medida de capacidad estatal del DNP. Ahí no se ven tan claros esos trends, entonces pues como que eso nos tranquiliza un poco. Y sí se ve que después del periodo cero empiezan a caer. Cuando hacemos la regresión paramétrica, encontramos efectivamente, ¿qué es esta tabla de acá, la de robustez, encontramos pues los efectos esperados, ¿no? Y es que los lugares con mayores niveles de transparencia o con mayores niveles de capacidad institucional tienen una menor probabilidad de tener contratos discrecionales o un menor promedio gastado en contratos discrecionales tras la llegada del COVID. Entonces, sí, en estas puede haber algo, digamos, no es estadísticamente claro, se ve como a ojo un crecimiento, sobre todo en la primera, ¿no? En la segunda no es tan claro, pero bueno, utilizando otras medidas y otras pruebas de robustez, digamos, esa tendencia no está. Jorge, nos da tiempo para una última. Esta dice, ¿se puede descartar que parte de los efectos sean explicados por las diferencias en el ciclo de contratación entre municipios corruptos y no corruptos? Es ¿Han una considerado hacer un triple difference in difference controlando con el año anterior? Ok, esa es una buena pregunta. Hemos considerado hacer el Triple Diff. Lo hemos hecho. eh, creo que tenemos las magnitudes, no me acuerdo cómo es la significancia. Una cosa que sí hicimos o que sí tenemos en el paper es que tenemos que no alcancé a hablar, pero aquí la tenemos, es una prueba de falsificación utilizando contratos competitivos, es decir, los contratos que fueron asignados usando los otros tipos de proceso y no encontramos nada. Entonces, ¿por qué es una prueba de falsificación? Porque nuestro argumento es que se exacerbó la contratación directa por las medidas que relajaron las normas de contratación a causa de la emergencia y eso abre como la ventana para la corrupción. La contratación competitiva no debería verse afectada por esos decretos, no, los decretos no la están ni prohibiendo, ni estimulando, ni nada de ese estilo, no encontramos ningún efecto ahí como esperaríamos. Además, el hecho de que no encontremos efectos para los contratos competitivos lo que muestra es que no hay un gasto general diferenciado entre los más corruptos y los menos corruptos, que creo que es a lo que le apunta la pregunta. No es que las necesidades de gasto en general de cualquier cosa aumentaron más para los más corruptos versus los menos corruptos después de la llegada del COVID. No, aumentó la contratación directa diferencialmente y en particular para comprar bienes y servicios asociados a la crisis, en particular alimentos. Y fuera de eso, esos contratos tienen mayor probabilidad de recibir alertas de la Contraloría por sobrecostos, de ser asignados a donantes de campaña y de tener medidas de ineficiencia por prórrogas y sobrecostos también, pues por adiciones en tiempo y en dinero. Pero la idea del Triple Diff in Diff es buena, sí la hemos explorado. Tenemos que pues, ver, digamos, el ajuste y decir si nos ayudan o no. Jorge, y aquí, bueno, aquí alcanzamos un minuto más dado que tenemos en el horario un par de minutos. Alguien pregunta, ¿de qué forma se puede lograr que los ciudadanos mismos sean conscientes de estas irregularidades y puedan reportarlas? ¿Cómo hacer que esta unidad, por ejemplo, de la Contraloría se conozca más y funcione mejor?
Sí, bueno, es una buena pregunta, porque la primera parte de la pregunta le apunta a lo que llaman bottom-up accountability, ¿no? Y es el monitoreo de base, ¿no? Cómo logramos que las organizaciones de base, que los ciudadanos estén más involucradas. Ahí hay un debate en la literatura de si realmente esas estrategias funcionan o no. Benjamin Olken tiene un paper muy bueno que muestra que no, que lo que sirve es la auditoría de arriba abajo, que la Contraloría y la Fiscalía te vigile, que lo que la ciudadanía haga no sirve, o sea, esos espacios de rendición de cuentas donde la gente llega y se reúne y habla de los problemas. Olken muestra que eso no sirve mucho, hay otros trabajos que muestran que eso sí podría servir, y hay experimentos que tratan de estimular, ¿no? Usan nudges para que la ciudadanía se involucre más. De hecho, creo que aquí en Colombia alguien, no sé quién, pero alguien hizo un experimento con el PAE. Como el PAE siempre se lo han robado, ¿no? El programa de alimentación escolar se lo han robado y dicen que les dan un súper desayuno a los niños y les dan un plátano entonces alguien hizo un experimento acá enviándole mensajes de texto a los padres de familia para que los padres de familia estuvieran más involucrados, y al parecer encontraron cosas interesantes, ¿no? Entonces ahí digamos, esa es una agenda interesante, cómo lograr. Colombia Compra Eficiente, por ejemplo, puso a disposición de la ciudadanía una plataforma, un Power BI, donde la gente puede consultar en tiempo real todos los contratos y puede filtrar por su municipio y ver su alcalde qué ha contratado y a qué precio. Y además los ciudadanos, digamos, las auditorías hechas por Contraloría, Procuraduría y Fiscalía muchas veces se activan por denuncias ciudadanas. Pero sí, sin duda, pues, digamos, la pereza de la ciudadanía o la falta de incentivos de la ciudadanía para reportar irregularidades es un problema que seguramente las ciencias del comportamiento tienen que explorar de manera más profunda, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, muy chévere. Invitamos a todos a que se lean los papers y envíen nuevas preguntas. Y con esto finalizamos. Le doy la palabra a Adriana Ramírez. Muchas gracias. Gracias, Cristian, a ti y a todos los panelistas que nos acompañaron a lo largo de la jornada de la mañana. En este momento vamos a tener un receso hasta las 2:30 de la tarde, en donde esperamos que se vuelvan a conectar para tener 2 sesiones más. Entonces, nos vemos más tardecito.